Dios les bendiga, bienvenidos aquí a Podcast Delfín y hoy tengo conmigo aquí al hermano y apologista Efraín Valdés del canal Respuestas Evangélicas. Como saben, esto es, Podcast Delfín, no, esto es Fe Radical, porque tenemos varios podcasts aquí en nuestro programa Reflexiones del Pastor. Esto es un podcast donde traeremos a ustedes verdades bíblicas y espirituales muy profundas que sí o sí ustedes tienen que conocer y dominar para poder seguir adelante, agradar a Dios y evitar el mal. Hoy vamos a hablar de un concepto que es lo que es el entendimiento de la escritura, cómo entenderla, cuáles son algunas de las reglas interpretativas. Vamos a hablar también sobre la sola escritura, por qué los cristianos evangélicos tenemos la sola escritura, qué es la sola escritura, qué no es la sola escritura. Tenemos aquí a mi hermano Efraín. Hermano Efraín, bienvenidos aquí a Fe Radical, este podcast de fe. Si nos bendijeras con la introducción del tema, pues sería maravilloso. Le escuchamos, mi amado. Como Dios bendiga, mis hermanos. El teclado por ahí. Sí, el teclado. Por sí tengo aquí un poquito de falla porque tengo el micrófono aquí en la misma mesa, pero bueno, eso lo vamos a ir corrigiendo, vamos a usar un tripié después. Dios les bendiga, mis amados hermanos, qué bendiciones poder estar todos aquí reunidos para hablar acerca de un tema tan importante. Andábamos comentando que íbamos a hablar sobre la interpretación bíblica, un poquito de eso, y también íbamos a tocar el punto de la sola escritura, que es muy, muy importante, mis amados hermanos. Para nosotros, como cristianos, bueno, nosotros comprendemos que la palabra de Dios es la norma de fe y de conducta para todos nosotros. Ese es el principio de la sola escritura en nuestros tiempos, ¿verdad? En la época de Adán y Eva, por ejemplo, ellos no tenían una escritura, sin embargo, tenían acceso a la palabra de Dios de manera oral, pues el Señor hablaba con ellos y ellos tenían la suficiente palabra de Dios necesaria para ser salvos. Cada generación ha tenido diferente cantidad, diferente porción, diferente dispensación de la palabra del Señor, suficiente para ser salvos para la época en que les tocó vivir. Amén. Entonces, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, ellos podían sujetarse a la palabra del Señor que tenían disponibles en ese momento y podían ser salvos. Los judíos que estaban bajo Josué, por ejemplo, ellos tenían la suficiente palabra de Dios en el Pentateuco, bueno, como para ser salvos. Amén. Josué escribe en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y el Señor le está diciendo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros como cristianos ahora podemos aplicar ese mismo concepto a lo que tenemos de escritura el día de hoy. No tenemos solo el Pentateuco, no tenemos el Pentateuco y los libros poéticos, no tenemos solo el Pentateuco, los libros poéticos y los proféticos, o sea, tenemos también los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas apostólicas y el de profecía de Juan, ¿verdad? Entonces podemos seguir aplicando ese mismo concepto que ya Josué enseñaba, que Dios le había dado a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nosotros como creyentes meditamos en la palabra de Dios, tenemos que meditar en la palabra de Dios para que no nos den gatito por liebre, para que no nos vengan a enseñar doctrinas que ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron a la iglesia y nos la vengan a presentar, ¿verdad? Como una doctrina necesaria para ser salvos, ¿verdad? Nunca se ha apartado que es el libro de la ley. Quiero hacer un apunte ahí, mi hermano, interesantísimo, porque muchas veces los católicos o los que no creen en la sola escritura, dice, bueno, a ver, y cuando no estaba el Nuevo Testamento, había sola escritura, y dijiste algo bien importante, y es que la sola escritura se refiere a que la escritura, sea cual sea la porción de ella,
sea la única regla de fe, moral y doctrina. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés eran los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. El Pentateuco era la única regla de fe, moral y doctrina. Ahí estaban todos los sacrificios, ahí estaban las ordenanzas rituales, ahí estaban los mandamientos morales, ahí estaba la tabla del pacto, ahí estaba el tabernáculo, ahí estaban las cuestiones del ministerio. Todo estaba allí. Luego entonces, por supuesto, llegaron los profetas y luego entonces llegó el Nuevo Testamento y es la evolución que tú estás explicando. Y bueno, agradezco a Dios que hayas tocado ese punto. Si quieres continuar un poco más, pues te escuchamos. Pues sí, mi amado hermano, en ese momento, por ejemplo, no se podría llamar, en el caso de Adán y de Eva, no se podría llamar sola escritura, porque no tenían escritura, pero era sola palabra de Dios. O sea, ellos, para nosotros decir sola escritura es como decir solo la palabra de Dios, o sea, palabra de Dios y solo palabra de Dios. Amén. Fuera de la escritura no hay más palabra de Dios. Entonces, Jesús mismo, por ejemplo, a veces dicen, no, es que la iglesia por su autoridad puede insertar nuevas doctrinas. Eso no puede ser. Cristo no les dio esa autoridad a los líderes de la iglesia, porque Cristo no podía dar algo que él mismo no tenía. Si nosotros leemos Juan 12:49, Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado un mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Jesús no estaba, no tenía la autoridad para predicar lo que bien se le ocurriera. Él venía a dar el mensaje de Dios. Y la iglesia, él no le dio la autoridad a los apóstoles para que ellos predicaran lo que se les ocurriera, ocurrencias humanas, doctrinas de hombres. No. Él también limitó la enseñanza, o sea, él limitó la enseñanza de los apóstoles también. O sea, miren, hermanos, Pedro cometió algún error al hablar así de manera oral, mi amado hermano. Por ejemplo, en Mateo 4, no, perdón, en Mateo 16, ¿verdad? Cuando Jesús dice, bueno, es necesario que yo vaya y sea sacrificado. Y Jesús le dijo, no, eso no te sucede a ti, ¿verdad? Que no te pasa a ti eso. Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Apartaos de mí, Satanás. Entonces, al hablar de manera oral, Pedro se equivocó y podemos suponer que se equivocó muchas veces al hablar lo que a él se le ocurría, porque él, cuando le dijo a Jesús que no fuera para ser sacrificado, él se autoiluminó y dijo algo que no era inspirado por Dios. Entonces, vemos un ejemplo en la Biblia de cómo Pedro se equivocó al hablar nada más lo que se le ocurriera. Podemos encontrar error en él, pero ¿podremos encontrar error en lo que Pedro escribió? Ahí está. Y quiero, hermano y hermana, que se preparen, ¿verdad? Porque hoy también estaremos desarmando algunas falacias de las falsas interpretaciones y pondremos por alto la pureza de la palabra de Dios, que es lo que nos está introduciendo un poco mi hermano Efraín. Comencemos con lo básico pero esencial, y es la hermenéutica y la exégesis, que son métodos interpretativos. Como bien dijo mi hermano Efraín, la palabra de Dios ha evolucionado. En el tiempo de Adán y Eva, bueno, claro, no estaba la escritura, pero decir que Adán y Eva no eran sola escritura es una afirmación anacrónica, porque no existía la sola escritura en ese tiempo. Así que el argumento como tal es falso. Donde nosotros tendríamos que terminar es cuando ya está la escritura. Y no solo cuando ya está la escritura, sino que de manera especial cuando está la escritura completa. ¿Por qué? Porque para que algo sea un completo canon, debe de estar completa. Así que aunque los cristianos y los creyentes a lo largo de todos los siglos, inclusive antes del Nuevo Testamento, fueron de alguna forma sola escritura, este concepto se fortaleció y se cerró cuando el canon fue cerrado. Hace poco le preguntaba a unos católicos, a ver, ¿en qué tipo de tradición inspirada creía María y José?
Sin lugar a dudas, María y José tenía que ser sobre la Escritura. ¿O en qué tipo de magisterio inspirado creía María y José o el propio Jesús? Si alguien dice que sí, estaría diciendo que María y José creían en el magisterio y en las tradiciones de los ancianos de Israel, es decir, de los fariseos y de los saduceos, las cuales Jesús refutó enteramente. Entonces, ¿en qué se basaba la fe de aquellos primeros creyentes, inclusive anteriores al Nuevo Testamento? Hablamos de fieles creyentes en la palabra de Dios, en la Escritura, en lo que hoy tenemos como el Antiguo Pacto, que ellos lo tenían como el Tanakh. Ahora, ya teniendo la Escritura, la hermenéutica es el arte o la ciencia de interpretarla, y la exégesis es el proceso de extraer el significado original del texto. Ambos conceptos son inseparables en una interpretación bíblica fiel, porque pongamos algo en contexto, mi hermano Efraín. Una cosa es sola Escritura y otra cosa es sola Biblia, porque son dos cosas diferentes. La sola Escritura permite el uso, por ejemplo, de la hermenéutica, de la exégesis, de ciencias que están fuera de ella, y del desarrollo teológico a lo largo de los siglos que también está fuera de ella, para poder interpretar lo que está en ella. La sola Biblia sería simplemente una manera ciega de decir, bueno, a ver, ahí dice eso y no lo interpreto, simplemente ahí dice eso. Inclusive, mi hermano Efraín, algo que hay que explicarle muy bien a los hermanos es que existen diferentes métodos interpretativos, inclusive los más literales, que son regularmente los que usamos los cristianos evangélicos, en especial dispensacionalistas, pentecostales, bautistas, que es el método literalista histórico gramatical. Aún así, ese método que se considera literalista, se considera que se lee el texto y siempre se trata de interpretar literalmente siempre que sea posible. Aún así, usa algo que se llama contexto histórico gramatical. Así que si tú estás leyendo que algo es azul, pero entiendes por el contexto histórico de que en aquel tiempo azul era blanco, entonces ya tú no vas a leer la Biblia, la casa es azul, y lo que tú vas a leer la Biblia, la casa es blanca. ¿Por qué? Porque tú estás sometiendo tu interpretación a una adecuada y correcta hermenéutica sin caer en subjetivismos, porque si el exégesis hay una subjetividad completa. Tú puedes entender una cosa y yo puedo entender la otra. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, de la única forma que nos podemos poner de acuerdo, podemos un poco discernir cuál tiene la razón si tanto tú como yo decimos vamos a someter este texto a un método exegético, a un método hermenéutico, sea cual sea el que nosotros pues usemos, así sea el literalista histórico gramatical, o así sea el método alegórico que lo usa mucho el catolicismo romano, o así sea el tipológico también que lo usa, pues, tanto cristianos evangélicos, algunos lo usan también, y es ver la Biblia a través de los tipos de la tipología. Ya sabe, la tipología de Cristo del Antiguo Testamento, eso lo usa la Iglesia Católica también, el arca alegórica, tipología de María y todas estas cosas que están incorrectas porque no usan un contexto histórico gramatical. ¿Qué crees de todas estas cosas, mi hermano Efraín? ¿Y cuánto es importante que el cristiano evangélico aprenda a entender la Escritura? Bueno, mi amado hermano, si no entendemos la Escritura, no estamos entendiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué quiere de nosotros, qué quiere enseñarnos. Pero usted hablaba de un magisterio de los judíos, ¿verdad? Hablaba de María, de José, si creían. Aquí la cuestión es esta. Para nosotros los evangélicos, las Sagradas Escrituras son nuestra única norma infalible de fe y conducta. En el caso de los judíos del primer siglo, ellos tenían el magisterio de la cátedra de Moisés, del Sanedrín, de todo esto, ¿verdad? ¿Era magisterio infalible? Ellos consideraban que era un magisterio infalible. Jesús y sus apóstoles aceptaban al magisterio de la cátedra de Moisés del templo como infalible. El problema es este, mi amado hermano, si los judíos tenían un magisterio infalible, ¿verdad? Entonces Jesús no es el Mesías,
porque ese magisterio dijo que Exacto. Jesús no lo era, ¿verdad? Pero si Jesús es el Mesías, entonces no existía un magisterio infalible para los judíos y la única fuente infalible de fe y conducta que existía eran las Sagradas Escrituras. ¿Cómo ve? Yo estoy completamente de acuerdo. Hace poco tuve un debate con dos católicos y al mismo tiempo estaba yo debatiendo con ellos dos y yo le planteé esto. A ver, si el magisterio era infalible en la época de Jesús, Jesús no es el Mesías, porque el magisterio de aquella época dijo claramente que Jesús era un blasfemo. Entonces tendrías que decir que los creyentes fueron sola escritura hasta que llegó el Nuevo Testamento. Sabemos que Dios no varía, ¿verdad? Así que claramente eso no se sostendría. Y la sola escritura es la afirmación de que la escritura es la única fuente infalible de autoridad, no la única fuente de autoridad. Pues yo no sé, en mi iglesia yo como pastor soy autoridad, pero no soy infalible. Por eso está sujeto a la norma infalible, ¿no? Exacto, exacto. El magisterio de una iglesia es una autoridad, pero no es infalible. Jesús dijo a hacer lo que ellos dicen, pero lo que ellos hacen. Ok, es decir, no es que él fuera un anarquista que estaba en contra de los magisterios, porque él mismo instituyó ministros para que guiaran al pueblo. Pero ¿cuál es la única fuente infalible? Es la escritura. Igualmente la historia, es decir, la tradición. La tradición nos aporta mucho. Hay veces cuando yo le digo a un cristiano evangélico, mira, nosotros lo que creemos no todo está en la Biblia. Algunos ponen los pelos de punta. Y a ver, en la Biblia está cómo se debe de desarrollar un servicio en una iglesia. No está. Pues no está. Es decir, no sabemos si en ese tiempo habían púlpitos, si habían altares, porque el altar no tenía mucho que ver porque ya Cristo había sido sacrificado. Así que ¿por qué iban a tener altares los primeros cristianos? Hablo de los meros primeros cristianos, no ya de los cristianos romanos y de otras índoles, pues más ya sesgados por la misma cultura grecolatina romana. Entonces, pero nosotros tenemos altares, así que tenemos tradiciones. Amén. Tenemos tradiciones. Esas tradiciones son infalibles, pues no son infalibles. Hay iglesias que celebran las Navidades, otros piensan que eso es lo peor de lo peor. Algunas de las dos posturas son infalibles, pues no son infalibles. Pudieran estar correctas y pudieran no estar correctas. Pero ¿qué es lo que es imposible que esté incorrecto? La escritura. Así que a diferencia de otras corrientes que añaden tradiciones humanas, revelaciones o magisterios superdotados casi al nivel Dios, nosotros creemos que solamente la palabra de Dios escrita es infalible. Inclusive, voy a aportar algo más, lo último, que es bien importante, mi hermano Frey, bien importante. Yo creo que es una roca respecto a esto. Toda palabra de Dios es infalible cuando sale de la boca de Dios, pero solamente la escrita permanece infalible. Y te lo digo claramente. Si ahora Dios apareciese aquí en este programa y dice el Señor, estos son hijos que yo amo mucho. No voy a decir que tiene contentamiento porque somos pecadores, no somos Cristo, pero no, yo amo mucho a Efraín y a Eduardo. Bien, en ese momento, esa palabra que escucharon todos los que están aquí en vivo con nosotros es infalible porque salió de Dios. Pero cuando comenzó esa palabra a distribuirse y a transmitirse de unos a otros, alguien dijo, no, porque Dios dijo, este es mi hijo Efraín y a Eduardo pues más o menos también lo quiero, ¿me entiendes? Es decir, comienza a cambiar y comienza a transmitirse de una forma que es siempre, el 100% de las veces, corrompida. Ahora, la Biblia no, cada vez que tú quieres puedes ir ahí y consultar lo que Dios inspiró. Amén. Le escucho, hermano. Bueno, mi amado hermano,
La Biblia nos muestra que para Jesús y sus apóstoles el Sanedrín, el magisterio de los judíos, no era infalible. Lo vemos en Hechos 5, del 27 al 29, que dice, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio. Esto de los concilios no es nuevo, ¿verdad? Ya los judíos tenían un concilio. Dice, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos nosotros aquí que el magisterio se equivocó. ¿Por qué? Porque no era infalible. Ellos decían, ya no prediquen el evangelio. Pero los apóstoles dijeron, no, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya desde entonces los concilios se equivocan. Ya desde entonces los concilios son infalibles, son falibles. Ya desde entonces. ¿Por qué? Porque, bueno, la palabra de Dios no se da por mayoría de votos, como se hacen los concilios, ¿verdad? La palabra de Dios es la soberanía de Dios expresada en palabras. Y es diferente, mi amado hermano. Entonces, es importante que nosotros tomemos esto, ¿verdad? Por eso es que Jesús no apelaba a los concilios realizados por el magisterio judío de la cátedra de Moisés, sino que Jesús apelaba a la fuente infalible que es la palabra de Dios. Cada vez que él decía, escrito está, escrito está. En eso debemos nosotros de ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Ahora, hay quienes llegan a afirmar que, bueno, no todo está escrito, y evidentemente Juan así lo dice, ¿verdad? En su último capítulo, en el Evangelio de Juan, dice que estas cosas se escribieron, ¿verdad? Que muchas cosas hizo Jesús que no fueron escritas, pero estas se escribieron para que creyesen que Jesús es el Cristo. O sea, debemos basar nuestra fe en las cosas que están escritas. Las que no se escribieron, bueno, pues no las quiso dar Dios para nosotros, el secreto es para Él, ¿verdad? Pero lo revelado es para los hombres. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hablar de sola escritura y muchos versículos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en 2 de Juan 1:9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Pero el día de hoy, fuera de la escritura, ¿dónde más están las palabras de Cristo? Si nosotros no nos queremos desviar del camino, tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios lámpara a nuestros pies, como dice el Salmo, ¿verdad? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu camino y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra. ¿Verdad? Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Y mire, mi amado hermano, que ese es el peligro de apartarse de la escritura. Ese es el peligro, porque se apartan y empiezan a enseñar cosas que ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron. Están desviando a las personas hacia doctrinas que no tienen pies ni cabeza, que no tienen raíz en la escritura, mi amado hermano. Los está haciendo que se desvíen y que no permanezcan en las enseñanzas de Cristo. Ese es el peligro de las tradiciones. Desde la época de Jesús, las tradiciones del Sanedrín hasta ahora, los concilios del Sanedrín hasta los concilios de ahora, ellos hacían que se desviaran las personas en muchas ocasiones, ¿verdad? O sea, hay algunas que otras cosas con las que nosotros podemos estar de acuerdo que han sido dichas en concilios. No porque lo digan los concilios, sino porque hay alguna que otra cosa de esos concilios que están apegados a la palabra de Dios. Hasta un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día, o sea, pero podemos nosotros aceptar aquellas doctrinas católicas romanas que están apegadas, que están suficientemente enraizadas en la palabra de Dios, las aceptamos. Y tranquilamente podemos tirar a la basura toda aquella tradición que carezca sin sustento bíblico, ¿verdad? Vamos a leer Juan 3:34 y dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. A veces dicen ellos, bueno, ¿y quién envió a tu pastor? Mira, hermano, la característica para detectar quién ha sido enviado por Dios es que el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Cuando el pastor llega con la Biblia y te interpreta el texto, se apega al contexto, ¿verdad? Hace una correcta exégesis, te está demostrando que él ha sido enviado
de Dios. ¿Por qué? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pero si te viene un hombre que dice que tiene sucesión apostólica desde hace 2000 años y te llega a predicar cosas que ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron, ese no ha sido enviado de Dios, porque no está predicando las palabras de Dios, no está hablando la palabra de Dios, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mientras los discípulos vivían, no había tradición oral, había predicación oral. La tradición oral viene después de que los discípulos mueren. Y esto, hay un teólogo dogmático católico que se llama Michael Schmautz, y él afirma, ¿verdad?, que la tradición con T mayúscula aparece por primera vez en el tiempo post-apostólico, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos confundir lo que fue la predicación apostólica con la tradición oral. Esa surge después de la muerte de los apóstoles. Y claro, o sea, no podríamos nosotros decir solo escritura mientras la escritura apenas estaba escribiendo, ¿no? Sin embargo, la raíz de esa doctrina, bueno, sí viene fundamentada en que los apóstoles decían que teníamos que sujetarnos a la palabra de Dios. Y fuera de la Biblia ya no hay más palabra de Dios. La gente que los escuchó en ese momento, bueno, podían escuchar oralmente la palabra de Dios inspirada, predicada por los apóstoles. Eso ya no nos tocó a nosotros. Algo que quiero... Amén. Claro, algo que quiero acotar ahí bien interesante lo que dices, mi amado hermano Efraín. Cuando hablo con un católico, y no solo los católicos, pero cuando hablo con un católico, porque hay otros tipos de corrientes, me refieren de que, bueno, que la Biblia habla de tradiciones, que Pablo habla de que sigan las tradiciones por palabra, por carta, todas estas cosas. La pregunta importante aquí es, ¿y quién les dice a ellos que se estaba predicando algo que no fuera la Escritura? Por ejemplo, cuando vemos a Pablo escribir sus cartas, todo lo que él usa para predicar es la Escritura, ni una sola tradición oral. Es la Escritura, a no ser algunas veces que menciona palabras de Cristo, como en 1 Corintios capítulo 11. Pero cuando leemos el libro de los Romanos, Pablo usa las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando vemos cada una de sus cartas, Pablo siempre, cada vez trata por todos los medios de enlazar todo lo que él está diciendo a las palabras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pedro da su primer sermón allá en Hechos capítulo 2, ¿qué es lo que Pedro usa? Joel 2:28. Pedro no usa la tradición oral. Pedro usa la Escritura. Entonces, por ejemplo, imaginemos ahora nosotros los cristianos evangélicos. Nosotros los cristianos evangélicos, yo como pastor predico todos los domingos en la iglesia. Las personas yo las enseño ¿cómo? ¿Por escrito o por palabra? Yo los enseño por palabra. Usted, mi hermano, también predica en su iglesia y en otras iglesias. Hablando de eso, voy a estar el día 1 por Florida, así que los que quieran irnos a ver ahí el estudio que vamos a hacer allá en Waimama, Florida, estése al tanto aquí en el canal. ¿Predicamos por palabra o por carta? Predicamos por palabra. ¿Pero qué es lo que predicamos? Las cartas, es decir, la de los apóstoles, las de Cristo, la Escritura. Entonces, que tú enseñes verbalmente, eso no quiere decir de ninguna forma que estés enseñando otra cosa que lo que está escrito. Bien. Ahora, la otra cosa importante que ver aquí es que, como tú bien decías, en ese tiempo la tradición no existía. Lo que existía era la enseñanza. La predicación apostólica. Porque tradición es una enseñanza que pasa de generación a generación. Y esa era, en su totalidad, la primera generación de cristianos. Así que más que enseñar una nueva tradición, los apóstoles
se enfrascaron en explicar las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando Pablo habla con Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, Pablo le reclama a Timoteo o le recuerda a Timoteo que él es sabio en las escrituras. Es decir, y dice que le pueden hacer salvo. Por lo tanto, para el apóstol Pablo, ya en el Antiguo Testamento estaba todo, porque en el Antiguo Testamento está todo. Cristo dijo, no he venido a cambiar la ley, sino a hacerla cumplir, escudriñar las escrituras porque ellas son las que hablan de mí. La mayor parte de las cosas que Jesús dijo estaban escritas en el Antiguo Testamento, más de 330 profecías cumplidas en él. Así que Jesús más bien trajo a relucir todo lo que estaba escrito y lo explicó, como se dice, con peras y con manzanas. Luego los apóstoles también vinieron y explicaron todo lo que Dios había venido hablando con pera y con manzana. Por lo tanto, el Nuevo Testamento en realidad no es algo nuevo. El Nuevo Testamento es una extensión del Antiguo Testamento. Es la explicación, es el catecismo de la ley de Dios. Pues vos quieres entender la ley de Dios, pues está el catecismo. ¿Cuál es el catecismo? El Nuevo Testamento. Así que no hay nada, absolutamente nada, que en la Biblia pueda defender de ninguna forma una tradición importante esto, infalible. No es que no existe una tradición, porque nosotros, hermanos, también enseñamos verbalmente, pero no clamamos que lo que enseñamos sea infalible. Y el apóstol Pablo prueba de que no es infalible. Dice, no os dejéis mover, ¿verdad?, de vuestro modo de pensar, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Así que Pablo estaba diciendo que la enseñanza de aquel tiempo podía ser correcta, pero podía ser absolutamente nefasta. Pablo probó que la enseñanza en el tiempo apostólico era pues completamente infalible. No lo era. Ahora alguien puede decir no, pero lo que salía de los apóstoles, el problema es que lo que salía de los apóstoles también era confundido. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo lidia con un problema. Él ya había enseñado a los corintios cómo comer la Santa Cena, pero ellos habían tergiversado sus palabras. ¿Y qué era lo que hacían? Pues emborracharse con la Santa Cena. Entonces vemos que una enseñanza de un apóstol completamente instituido por Dios, llamado por Dios, que se encontró ahí con el propio Señor en el camino a Damasco, aún así, esa tradición se corrompió. Hermano Efraín, de la primera enseñanza ya estaba corrompida. Imagínate en 2000 años. Si los corintios que escucharon directamente del apóstol Pablo, que él fue su perito arquitecto, el que los parió, vamos a decir así, para llamarlo de alguna forma, en el evangelio. Aún así, ellos no entendieron lo que Pablo decía. Entonces, ¿cómo me va a decir a mí alguien que después de 2000 años sigue entendiendo perfectamente lo que los apóstoles enseñaron que no está en la Escritura? Ahora, si vamos al libro de Daniel, vamos a ver que Daniel no entiende la revelación de Dios, porque él la está percibiendo oralmente. Sus sentidos en ese momento se quedaron como ¡puf! ¿Y esto que me están diciendo qué es? Ahora, ya nosotros, aún para nosotros es difícil, pero ya nosotros con la Escritura siempre ahí hemos estado, imagínate, hermano, 2000 años interpretando esos textos. Así que nosotros tenemos un conocimiento de los textos mucho más amplio que los que recibieron esa palabra solamente a viva voz. Así que la misma palabra oral y escrita, vamos a ver que ambas en el primer momento que sale, ambas son infalibles, pero la potencia de la palabra de Dios no merma, mientras que la potencia de la tradición oral merma a tal punto que, bueno, puede ser considerada una herejía o una falta de respeto como lo que hacían los corintios. ¿Qué cree todo esto, hermano?
Bueno, mi hermano, como usted dice, y ya lo hemos comentado, o sea, Pedro, siendo apóstol de Jesucristo, al hablar así sin ser inspirado, él cometía errores. Podemos encontrar errores en lo que él decía de manera oral, pero no encontraremos errores en lo que él escribió, en lo que él puso por escrito siendo inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque la única norma infalible de fe y conducta es la palabra de Dios. Me llama la atención el texto que usted mencionó de 2 de Tesalonicenses 2, versículo 2, que dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Por ahí de repente sale Santiago Alarcón mencionando primera de Clemente 44, donde se habla cómo es la sucesión apostólica, diciendo, es que mira, tú me preguntas por una tradición oral que Jesús pasó a sus discípulos y que no está en la Biblia. Entonces él usa primera de Clemente, versículo 44, yo lo tengo en Kindle aquí, dice, y nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contienda sobre el nombramiento del cargo de obispo. Y él dice, ya ves, mira, aquí vemos que Jesús ya les había dado la tradición de cómo hacer la sucesión de los obispos. Dice, entonces, ahí tienes una evidencia de una tradición que dio Jesucristo y que no se encuentra en la Biblia. Por eso es que me llamó la atención el versículo que usted ha dicho, porque sí, los apóstoles decían que no nos dejemos mover, ni nos conturbemos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Porque sí vendrían personas diciendo, esto dijeron los apóstoles. Ahora, ¿cómo sabemos que 1 Clemente 44 no pudo haber sido enseñado por Jesús cómo sustituir a un obispo? ¿Cómo lo podemos saber, mi amado hermano? Jesús lo que instituyó fueron apóstoles. ¿Jesús le dijo cómo iban a sustituir a los apóstoles? ¿No? Jesús no les dijo cómo sustituir a un apóstol. Cuando ellos quisieron sustituir a Judas, ellos se inventaron una manera de hacer una sustitución, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Jesús no les dijo cómo iba a ser la sustitución de apóstoles. ¿Cómo les va a decir cómo iba a ser la sustitución de obispos? Porque ellos hubieran dicho, cuando fue lo de la sustitución, ¿no? Del apóstol de Judas, ¿no? Dijeron, vamos a sustituirlo, vamos a hacer la sucesión apostólica. Ay, ¿por qué no usamos la manera que Jesús nos enseñó de sustituir obispos para sustituir a Judas? ¿Por qué no lo dijeron? Porque Jesús no les dijo cómo sustituir a un apóstol, no les dijo cómo sustituir a un obispo. O sea, Clemente pudo haber dicho, esto lo aprendí de los apóstoles, pero no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. No concuerda con lo que vemos nosotros ahí. Los apóstoles no sabían cómo sustituir a Judas. Jesús no les enseñó eso. Por eso sabemos que no pudo haber Jesús haberles enseñado a sustituir a un obispo. O sea, aunque Clemente lo diga, ¿verdad? El problema es que hay quienes se dejan confundir. Ay, es que si lo dijo Clemente, entonces, pues sí, ahí tenemos una tradición de una enseñanza que Jesús enseñó y que no está en la Escritura. No es cierto. Se refuta fácilmente esa premisa. Amén. ¿O cómo ve usted, mi amado hermano, sobre ese punto? Eso está completamente bueno, porque si es una tradición de Jesús, la tuvieron que haber transmitido sus apóstoles, en este caso Pedro y los 12. Pero vemos que Pedro y los 12 no tenían ese conocimiento porque para elegir al sustituto de Judas tuvieron que usar una técnica que era del antiguo pacto, no una nueva revelación, una nueva tradición que Jesús les hubiese enseñado. Hasta Así echaron que suerte, ¿no? echaron suertes, exactamente. y este es el problema del catolicismo, no solo del catolicismo, sino también de otras religiones, por ejemplo, los testigos de Jehová. Inclusive algunos, como los adventistas, que tienen las profecías de Elena White casi acorde a la palabra de Dios, o los mormones que tienen el libro de Mormón. Tengo un debate, hermano, muy fuerte con dos mormones que tuve el día de ayer, que vinieron aquí a mi casa a predicarme. Lo voy a subir aquí al canal para que vean cómo fue eso. Estuvo hermoso. Entonces, ellos también tienen un tipo de revelación ajena a la palabra de Dios y también la creen
infalible. Ahora, la Biblia misma nunca otorga una tradición o a otros escritos igual autoridad que la palabra escrita. Y esto es importante, porque la Biblia habla de tradiciones, pero habla de tradiciones a punto que de alguna forma toda sea inspirada. Porque yo te puedo decir algo hoy y ser inspirado porque Dios de momento me inspiró. Bueno, Dios inspiró a una mula, ¿verdad? Así que me puede inspirar a mí. Así yo soy el más pequeño de los hombres. Pero todo lo que yo diga es inspirado, ahí está el asunto. ¿Y cómo tú sabes cuando lo que yo estoy diciendo es inspirado o no es inspirado? Pues no lo sabes. Ahora, sí sabes que los 66 libros de la Biblia son inspirados porque la propia escritura lo dice. Y hay que entender el argumento circular. ¿Por qué esto no es un argumento circular? ¿Por qué no lo es? Porque tanto la tradición como los magisterios afirman que la Biblia es enteramente inspirada. Así que las dos fuentes alternas afirman que la Biblia es inspirada, pero la Biblia nunca afirma que la tradición es inspirada. Entonces, en que el caso del magisterio y la tradición, inclusive la tradición tampoco afirma que es inspirada. Nunca, de ninguna forma, escrito de un padre de la iglesia tiene el hecho de que la tradición cristiana, fuera de la escritura, es enteramente palabra de Dios y completamente inspirada. Ni que se sabe cómo seleccionar cuál es la tradición con T mayúscula y la tradición con T minúscula, que es una cosa que tienen ahí que se la sacaron de abajo de la manga. En Marcos 7:8 Jesús nos dice, Jesús condena, ¿verdad?, a los fariseos por dejar el mandamiento de Dios y retener la tradición de los hombres. Pero comprendamos algo, que los fariseos tenían autoridad de Dios, igual que los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes, los fariseos eran los pastores de Israel, los ancianos de Israel. Esto desde el Antiguo Testamento, lo podemos ver desde Génesis 10, ¿verdad? Podemos Génesis 11, podemos ver los ancianos de Israel. Luego estos ancianos tomaron poder en la deportación a Babilonia y esto devino en los fariseos. Así que los fariseos no eran así como un grupo inventado. No era un grupo inventado. El propio Jesús se congregaba con ellos, iba a las sinagogas a leer ahí la escritura. Ahora, Cristo mismo, entendiendo la autoridad que ellos tenían también, él decía que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. Pero él mismo refuta la idea de que las tradiciones humanas puedan tener un lugar en la interpretación como palabra de Dios. La Biblia es clara, solo la escritura tiene la última palabra. Y hay que un poco hacer un análisis un poco también filológico y gramatical de la escritura, porque esto es importante también. El análisis gramatical y filológico también es crucial para entender el verdadero significado de los textos bíblicos. Hay veces que veo interpretaciones dentro del cristianismo evangélico que me hacen tirarme hacia atrás y caerme pues casi desmayado. Bueno, imagínate, algunos no estudian porque la Biblia dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Pero el problema es que Pablo ahí no está hablando de ninguna forma de estudiar teología o estudiar la propia escritura. Lo que Pablo está hablando ahí, la letra que mata es la ley. Cuando lees más arriba, vas a ver que él compara el ministerio de la ley y el ministerio del espíritu. Así que la ley, la letra que mata es la que estaba escrita en piedra, es decir, la ley. Y la que salva, el espíritu, ¿ok? Es el ministerio del espíritu, es decir, la gracia. Así que Pablo está haciendo una comparativa entre la ley y la gracia, pero algunos cristianos, cuando le hablo de estudiar la propia hermenéutica, la propia exégesis, me dice, la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Y qué es lo que hay aquí? Bueno, lo que hay aquí es un problema gramatical y filológico. Y es también importante analizar esto porque, por ejemplo, cuando analizamos este texto tan famoso,
sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay que tener una exégesis correcta para poder entender que esto no es Pedro. De que el griego revela claramente que esa roca se refiere o a Cristo o a la confesión, pero no a Pedro mismo, porque tanto Cristo como la confesión se refiere a Cristo, y se refieren las palabras al mismo sujeto Cristo. Entonces, por eso tenemos nosotros también como evangélicos un poco que educarnos en todas estas cosas para no tener esas terribles interpretaciones que a veces veo. Imagínate, hermano, lo que es que cuando la Escritura dice que el Señor nos ha bendecido en lugares celestiales, lo dice la Escritura, pero una vez bendijo un hermano, Dios le bendiga. Eso fue aquí una llamada telefónica, una llamada telefónica aquí en el canal, los programas que hago, que abro el teléfono y las personas llaman a hacer preguntas. Yo le digo, Dios le bendiga, hermano, y me dice, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Yo me quedé así como diciendo, ¿y esto qué fue lo que pasó aquí? Y me dice, no, ¿por qué no me bendigas? Porque ya yo estoy bendecido en los lugares celestiales. Bueno, a ver, la propia misma Biblia dice, bendice alma mía al Señor. Así que Dios sí permite que le bendigan, pero tú no. Bueno, ok, aquí entonces es donde nosotros también, cuando tenemos este libro, lo amamos, pero no solo hay que amarlo, hay que también saberlo interpretar. Al aplicar una exégesis correcta, podemos ver, refutar, por ejemplo, la creencia de los testigos de Jehová en Juan 1:1, porque la traducción del Nuevo Mundo dice que la palabra era un Dios. Pero es que el griego original no permite esta traducción porque el artículo definido acompaña a Dios, establece claramente que la palabra de Jesús es coigual con Dios. Este es un claro ejemplo de cómo la manipulación de la exégesis lleva una falsa doctrina. Así que nosotros no solo como cristianos tenemos que estudiar la Escritura, tenemos que saber que tenemos que interpretarla correctamente, y eso lo dijo Jesús. Escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. ¿Qué cree, hermano, sobre este punto en específico, sobre todo el tema de la interpretación de la Escritura? Vamos a entrar ahora un poquitico en esto para darle peso, porque yo sé que esto es importante. Mi amado hermano, antes de que se me vaya, esa persona que le amonestó por decirle Dios te bendiga, pues demuestra la gran ignorancia que hay en la gente, ¿verdad? Desafortunadamente. Números capítulo 6, versículo 24, dice, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. No es un invento el que nosotros le digamos a la gente, Dios te bendiga. No es invento nuestro, es algo que viene. ¿Pero de dónde parte? Parte de la ignorancia de las Sagradas Escrituras. No leen. O leen la Biblia por pedacitos, ¿verdad? Lo leyó en un chic y ya se siente un teólogo, ¿no? Lo leyó en un folletito y se siente ya un maestro. No leen la Biblia. Y es que, mi amado hermano, tenemos que leer las Sagradas Escrituras. Se supone, como decía Josué 1:8, que fue el primero que dije, Dios decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora lo podemos aplicar a toda la Escritura. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad? Debemos meditar en él, se supone que es nuestro alimento, ¿verdad? No hay otro alimento para el cristiano. En Mateo capítulo 4, cuando Jesús está luchando contra Satanás, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un cristiano bien alimentado de la palabra de Dios, vaya, se le nota. Pero hay gente que no se alimenta de la palabra de Dios y está completamente desnutrida y hasta muerta espiritualmente porque no se están alimentando. La parábola del sembrador, ¿verdad? Nosotros vemos en Lucas capítulo 8 que la semilla es la palabra de Dios. La semilla que se siembra en el corazón del cristiano, la semilla que vino a sembrar Jesucristo es la palabra de Dios, no las tradiciones de los hombres, es la palabra de Dios. Desafortunadamente hay mucha ignorancia.
Y como con eso que me dijo usted, pues sí me doy cuenta que sí es muy importante que se hable de estos temas, de lo que es la interpretación de la palabra de Dios, ¿verdad? De que debemos hacer un devocional, y eso sería un buen tema también, hablar de cómo hacer un devocional. Pero bueno, nosotros lo que utilizamos es la hermenéutica. Y bueno, ¿qué es la hermenéutica? La palabra hermenéutica proviene de la palabra griega hermenéutike, ¿verdad? De la raíz hermenevo, que significa interpretar. Y la verdad, mi amado hermano, que la gran diferencia, había un hermano que se llamaba Rutilo Rodríguez, es el papá de uno de mis cuñados, pero él fue uno de mis maestros. Y él me decía, cuando yo le preguntaba de pequeño, oiga, hermano, ¿y por qué ellos creen así? ¿Por qué ellos creen así? Él me decía, mira, mijo, la causa por la que hay tantos distintos grupos de cristianos es todo se va a encontrar en su grado de apego y fidelidad a la palabra de Dios. Si todos fuéramos igual de apegados a la palabra de Dios, ¿verdad? Y transmitiéramos fielmente lo que dice, no habría distintas denominaciones. Pero las hay porque, como bien lo decía usted, hay problemas de interpretación enormes dentro de muchas congregaciones. Deje usted los mormones, los testigos de Jehová, incluso dentro del evangelismo hay quienes no han tomado un curso de interpretación que es tan necesaria, ¿verdad, mi amado hermano? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, ¿verdad? La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios que se utilizan para interpretar la Biblia y significa, pues, la hermenéutica es traducir, interpretar, explicar, darle significado, ¿verdad? A las palabras que vienen contenidas en la palabra de Dios. La hermenéutica es muy importante para la formación del creyente porque se capacita al creyente de cómo puede comprender las escrituras. Y es que si no sabemos cómo interpretar las escrituras, no comprenderemos lo que Dios espera que nosotros hagamos, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros en Esdras 7:10 que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley, que era lo que tenían en ese momento de Biblia, ¿verdad? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. No se trata solamente de conocerla, también de ponerla por obra, ¿verdad? Hace tiempo charlábamos en interno y decíamos que a Dios no le preocupa que nosotros al leer la Biblia encontremos solamente erudición. Él lo que quiere que encontremos ahí es conversión. De nada sirve el conocimiento si no lo ponemos en práctica en nuestra vida, ¿verdad? De aquí Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y esto es lo que tiene que hacer todo pastor o todo padre de familia, ¿verdad? Preparar su corazón para inquirir en la palabra de Dios y cumplirla y además enseñarla, principalmente a los miembros de la casa y después a los demás, ¿verdad? Pero ¿por qué debemos estudiar hermenéutica? Pues Dios nos manda a interpretar su palabra correctamente, y esto lo vemos en 2 de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la Biblia de las Américas se traduce, que maneja con precisión la palabra de verdad. Nosotros como creyentes debemos manejar con precisión las escrituras y para eso se necesita que utilicemos métodos, pues sí, correctos, ¿verdad? Usted hablaba hace un rato del método de interpretación alegórico. La Iglesia Católica alegoriza demasiado, ¿verdad? Aparte ellos utilizan también el método de interpretación dogmático, es decir, ellos ya tienen su dogma establecido y ahora van a la Biblia buscando introducir cosas que la Biblia no dice. ¿Pero por qué lo hacen? Porque están metiendo un método de interpretación dogmático. Y hay incluso otro tipo de iglesias fuera de la católica que hace lo mismo, ¿verdad? Entonces, no, lo que Dios quiere es que nosotros manejemos con precisión la palabra de Dios y para eso, pues hay muchas maneras de hacerlo y podemos hablar de ellas, ¿verdad? Entonces, el malinterpretar el mensaje central de las escrituras es peligroso, mi amado hermano, porque esto puede guiar a la perdición. Esto lo vemos en 2 de Pedro 3, del 14 al 16, que dice, muchos tuercen las escrituras, ¿verdad? Y la Biblia es clara en declarar que lo hacen para su propia perdición. Las tuercen para su propia perdición. Bien, podríamos hacer una sección de textos tororcidos de Luis Toro. Por eso serían tororcidos, porque él tuerce mucho las sagradas escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿quién tuerce las escrituras? Es una persona que no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una persona que descuida el estudio de la palabra de Dios.
Entonces, bueno, hay principios de la hermenéutica para considerar. Para interpretar la Biblia, pues nosotros podemos conocer algunos principios. Entre ellos tenemos el primero, que es el contexto. El contexto determina el significado del texto. Usted mencionaba hace un momento Mateo 16, 18. Y este es un buen ejemplo para hablar del primer punto, de que el texto determina el significado del texto. Mateo 16, 18. Si leemos el contexto inmediato anterior, ¿verdad? El que está pegadito y antes, veremos que la intención de Cristo era dejar en claro quién es Cristo. ¿Por qué sabemos esto? Porque Jesús pregunta en el versículo 13 de Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí está el tema. Lo que Jesús quería dejar en claro, la enseñanza que él quería extraer es, ¿quién soy? Después en el versículo 15 vuelve a preguntar, bueno, ya me dijeron qué dijeron los hombres, ¿no? ¿Quién decís que yo soy? Sigue siendo el tema, ¿quién es Cristo? En el contexto anterior nos está diciendo de qué se trata, qué es lo que Cristo quiere exprimir, ¿verdad? Ya en el versículo 16 vemos que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, nada más, yendo al contexto inmediato anterior, nos damos cuenta hacia dónde iba Jesucristo. Jesucristo no estaba hablando acerca de quién es Pedro. Jesucristo estaba hablando de quién soy yo, quién es Jesús, ¿verdad? Y es Pedro, cuando por revelación del Espíritu Santo dice, tú eres el Cristo. Jesús dice, a eso quería llegar, ¿verdad? Esa es la roca sobre la cual se iba a fundamentar la iglesia. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, porque como lo decíamos la vez pasada, si Jesús no es el Cristo, si Jesús no es el Hijo del Dios viviente, entonces no vale la pena ser cristianos. No hay raíz donde se pueda establecer una iglesia cristiana, pero sí hay un sólido fundamento, y ese fundamento en que se construye la iglesia es en el hecho indiscutible de que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y es que, mi amado hermano, hay muchas cosas que sería bueno estudiar, pero bueno, es tan vasto todo esto, ¿verdad? Si nos metiéramos nosotros al contexto histórico, por ejemplo, nosotros vemos en Lucas 6:48 cómo es que se hacía la cimentación de una casa. Nosotros vamos a ver, Lucas 6:48 en la Biblia de las Américas dice que es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo. Ahí está cavando. No se puede cavar sobre una roca, se cava sobre la tierra, sobre la arena. A eso estás cavando, dice, semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, es decir, que hasta que no encontró roca, hasta entonces no puso el cimiento. Jesús lo que estaba haciendo prácticamente aquí, él estaba cavando, a la hora de hacerle las preguntas a los discípulos, él estaba cavando para encontrar cuál era la roca, y esa roca es el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es por eso que la mayoría de los padres de la iglesia concuerdan en que la roca es el hecho de que Jesús es el Cristo, la declaración, la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo. Y ahora cada uno de nosotros podemos confesar lo mismo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso nos cimenta como parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia sobre ese cimiento de Jesús. ¿De quién es Jesús? ¿Qué es lo que quería dar a entender Jesucristo en esa porción, de acuerdo al contexto? Pues es sobre lo que se cimienta la iglesia. Entonces, el primer punto es el contexto determina el significado del texto. Sobre esto, mi amado hermano, ¿quiere hablar algo? Claro, claro, y estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Una interpretación correcta reconoce la unidad del contexto de toda la escritura, reconoce el contexto también cercano del texto, el contexto del propio texto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene que haber una coherencia innegable que testifica el plan redentor de Dios. Y esto contradice las interpretaciones que fragmentan la Biblia en compartimentos aislados, y esto es un peligro también a la hora de hacer hermenéutica. ¿Por qué? Porque aunque Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tienen un contexto histórico diferente, no se pueden ver como piezas aisladas. Uno tiene que, cuando está estudiando el Nuevo Testamento, un texto del Nuevo Testamento, uno tiene que ver si hay alguna referencia
del Antiguo Testamento, entender, estudiar cuál es la referencia, si hay alguna profecía que apunta ahí, qué es lo que dice la profecía, porque esta es información muy importante en cuanto al contexto, vamos a decir, teológico del texto. También, claro está el contexto histórico. No sé, cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos que Pablo alega que los padres tienen absoluta potestad sobre las hijas, a punto de que si el padre quiere, la hija se casa, y si el padre no quiere, la hija se queda virgen para Dios toda su vida. Si eso lo llevamos al tiempo en que estamos hoy, lo creerían una locura. Pues yo no sé, si yo a mi hija que sí, que todavía no se ha casado, yo le digo, mira, yo tengo en mi corazón que tú no te cases, que nunca tengas hijos y que te guarde para el Señor. El pueblo de Dios me va a considerar un loco. Pero ¿por qué cuando uno lee el Nuevo Testamento ve estas cosas? Ya, por eso hay que poner todo en un contexto histórico. Igual cuando algunos piensan que las mujeres no deben de predicar. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene ciertos y determinados textos que parece decir eso, que no es en realidad lo que dice. Lo que habla es de enseñar al hombre en el contexto matrimonial y de hacer silencio en la iglesia, no porque estén enseñando, sino porque estaban aprendiendo. Dice, si quieren saber algo, pregúntenlo a su esposo en sus casas. No está diciéndole cállense y no enseñen, sino todo lo contrario. Está diciéndose cállense y no pregunten. ¿Por qué? Porque el contexto histórico de la época, uno puede entender que las mujeres en aquella época, la mayoría no tenía estudios, ninguno, cero. Y tenían por costumbre, cuando venían los filósofos o cuando venían las personas intelectuales, verían siempre donde había agua, así sea a un pozo, así sea a un río. ¿Y qué es lo que hacían? Entonces, todas las mujeres se reunían para que el filósofo o el intelectual les hablase y ellas comenzaban a hacer preguntas. Pablo sabía esto y por eso iba a predicar a la orilla de los ríos donde estaban las mujeres, porque él quería que las mujeres le escucharan, y esto lo vemos en el libro de los Hechos. Entonces, hay que entender ese contexto. Imaginemos ahora, hermano Efraín, que nosotros usted llegue a predicar, o yo ahora que voy a Florida, ahora el día primero estar ahí unos días predicando en una iglesia, yo llegase y cuando llegase allí, todas las hermanitas no me dejasen predicar porque me comenzaban a hacer preguntas. ¿Y qué significa esto de la Biblia? ¿Y qué es lo que pasa con esto de la Biblia? Y explícame esto que dice la Biblia. Claramente las mandaría a callar. Cállense la congregación, les diría. Hay que entender el contexto de aquel tiempo para nosotros poder comprender que de ninguna forma Dios estaba prohibiendo a las mujeres predicar. Simplemente era un contexto de la época. Y ahora, cuando sabes el contexto de la época, entonces entiendes qué es lo que estaba diciendo el texto. Si le haces jugar al hermenéutico serio, vas a ver que el problema no era enseñar, el problema era aprender. Ok, por ejemplo, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía, porque eso era lo que hacían regularmente. Por ejemplo, dice el verso anterior, que donde está el contexto. Y un día de reposo salimos fuera junto al río, donde solía hacerse oración. Y sentado ahí hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pongan atención, como todas las mujeres se reunieron, todas fueron para allí. ¿A qué? A hacerle preguntas. ¿Qué es lo que estás enseñando? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo salvamos? ¿Pero qué es esto? Que mis dioses que a mí me enseñaron. Imagínate que eso estuviera pasando en la iglesia. Ahora, si no estudiamos esto en el contexto
histórico-gramatical y no le hacemos una hermenéutica seria y una exégesis seria, acabamos persiguiendo a hermanas en las redes, como yo veo a algunos hermanos que las persiguen de una forma caótica. Claro, ellos lo hacen por celo de fe, pero por celo de fe basado en una ignorancia del texto. Hay que entender el texto. Amén. La clave bueno, y esto es nos lleva entender y estudiar el texto. Usted bien lo dice, este versículo donde Pablo dice que las mujeres pues no enseñen, era un caso muy especial. Por eso podemos decir, el segundo punto, que los pasajes oscuros o difíciles de entender deben interpretarse a la luz de otros pasajes más claros, ¿verdad, mi amado hermano? Nosotros, por ejemplo, en los Hechos, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Hechos 18:26, vemos que llegó Apolos, que era un siervo grande, conocedor de la Escritura y un gran apologeta, ¿verdad? Apolos era grande. Dice que en Hechos 18:26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, los llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Priscila, una mujer, le dio enseñanza a Apolos. No que las mujeres no deben de enseñar. Priscila le enseñó al gran Apolos. Priscila y su esposo Aquila. Y aún así, fíjense, nosotros vemos aquí que Priscila y Aquila, bueno, son nombrados y la primera en ser nombrada es Priscila. Y vemos nosotros también que había una profetisa, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. No me acuerdo ahorita del nombre de esa profetisa. ¿Usted sí recordará? Profetiza el Nuevo Testamento, las hijas de Felipe. Ana. La profetisa, no me acuerdo, había una profetisa. Bueno, sí, pero Ana era del pueblo de Israel, no como tal, no era cristiana en ese tiempo. Pero su labor era transmitir fielmente la palabra de Dios, porque eso es una profecía. Claro, que el Antiguo Testamento, y en el pues templo, tuvieron varios, Débora. Y en el templo, ella se va, no en cualquier lugar, ¿eh? Claro. En el Nuevo Testamento tenemos mujeres importantes como ¿cómo se llamaba la diaconisa? Hecho en Romanos capítulo... también había una diaconisa, ¿verdad? Sí, claro, Romanos 16, sí. ¿No? ¿Cómo se llamaba la diaconisa? No me recuerdo cómo se llamaba la diaconisa ahora, se me olvidó el nombre de la diaconisa. Romanos 16:1, Febe, diaconisa. Febe, ¿no? Exactamente. Cencrea. Sí. Sí, mi amor, ahora, y una diaconisa, el diácono era el que le seguía al obispo, era una figura de autoridad. Ahora, cuando la palabra del Señor, autoridad. Cuando la palabra del Señor dice en Mateo 28, 19 al 20, id y predicad el evangelio, que las mujeres estaban excluidas de eso. ¿Están excluidas? ¿Ellas no tienen por qué cumplir con la gran comisión? Claro que tienen que cumplir con la gran comisión. Es deber de todo cristiano, ¿no? Dice, y de hacer discípulos, que las mujeres no se pueden discipular o cómo. Ahora, la función, mire, amado hermano, un pastor cubano. Dice un comentario aquí, que dice, Pastor Gutiérrez, es de suponer las hermanas tienen carácter volátil. Claro. Imagínate todas las hermanas comentando ahí en la iglesia. Digo, no todas tienen un carácter volátil. Hay muchas que tienen mucha paciencia, ¿verdad? Entonces no podemos generalizar y por eso descartar a todo un género, ¿verdad? Y decir tú no prediques, porque pues esto no es así. Ahora, bueno, viendo, ya que, ¿cómo le diré? La palabra de pastor sale de un oficio, ¿no? David fue pastor de ovejas. Séfora, la esposa de Moisés. ¿Qué le parece si no nos metemos en ese tema y hacemos un programa sobre eso? Porque eso hay que explicarlo mucho y ya tenemos una hora ya, que es lo que tengo planificado siempre, hacer los programas para hermano. Sigamos en el término. Ya vimos un ejemplo de vamos ya a cerrar el tema, así, para ya despedirnos, ya tenemos más una hora ya, así. Ya más sería el punto 3 y el 4. Ya vimos el punto 2, que son que los pasajes difíciles de entender deben interpretarse a la luz de los pasajes más claros, ¿verdad? Punto número 3, la Biblia interpreta a la Biblia misma. Y esto se trata de que la Biblia contiene dentro de sí misma las claves necesarias para entenderla adecuadamente. La Biblia se interpreta a sí misma. Por ejemplo, la mujer de Apocalipsis 12, mi amado hermano.
¿Qué dicen los católicos? Ay, es que esa es María con un arreglo de estrellas, el sol y la luna. Para empezar, empieza Juan diciendo que es una señal, es algo que tiene que interpretarse, no es algo literal. Las estrellas no eran una diadema. O sea, este mensaje ¿para quién fue hecho? Fue hecho para gente que comprendía. Si nos vamos nosotros al sueño de José, él soñó que habían 11 estrellas, él sería la 12ª, que su papá y su mamá eran, pues, que la luna y el sol. Hablaba de Israel, o sea, porque de ahí viene la descendencia de Israel, los patriarcas y todo lo demás. Un judío del primer siglo, al leer, ay, las estrellas, la luna y el sol, ay, el sueño de José, ahí habla de Israel, por ejemplo, ¿no? No podría hablar de María, porque para empezar, si nosotros vamos a Apocalipsis 17, ahí se nos habla, ¿verdad? Que la mujer que va montada sobre la bestia significa ciudad, ¿verdad? Entonces, el mismo Juan nos dice el significado de la palabra mujer. Él al decir mujer no hablaba de una mujer, literalmente hablando. Entonces, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Tenemos que recurrir en este caso al contexto de toda la Biblia para encontrar el significado de algunas cosas difíciles de entender. Punto número 4, ya para acabar, como decía usted, mi amado hermano, que debemos tener en mente el contexto histórico de cada texto y cómo lo leyeron el autor y su audiencia original, ¿verdad, mi amado hermano? ¿Cómo lo leyeron? Mateo capítulo 21, ¿verdad? Se habla de pasos que se llevaban dentro del matrimonio judío. Bueno, lo primero era el desposorio, ¿verdad? Después iba el novio por la esposa a la casa y lo esperaban allá las mujeres con sus vasijitas, ¿verdad? Con su aceite, iban encendiéndolas, iban a la casa del esposo, ¿verdad? Era la parte importante, por eso el ángel decía, no temas llevar a María tu mujer, recibir a María tu mujer, llevarla a su casa. Ahí hablaba de esa parte. Primero habla del desposorio, estando María desposada con José. Después habla de que no temas llevar a María tu mujer, recibir a María tu mujer, es decir, llévala, cumple con esa parte de ir por ella a su casa y llévala. Y la última parte, pues, era el que el marido conociera a la mujer. Esa es la parte para consumar legalmente el matrimonio. Y Mateo toca eso en Mateo 1:25, ¿verdad? Donde José consuma su unión con María, su esposa, pero no antes de que Jesús naciera. Es lo único que Mateo quiere dejar en claro. Aquí nos habla de que, bueno, debemos interpretar el texto de acuerdo a su contexto histórico. Por eso es que, como decía usted en un principio, no es solamente que podamos leer solamente la escritura, podemos leer algún libro de usos y costumbres de los tiempos bíblicos para poder comprender mejor la escritura, sobre todo en este capítulo, por ejemplo, de Mateo 1, donde vemos todo. Un católico no quiere leer esta porción de acuerdo al contexto histórico porque no le conviene, porque va en contra del dogma, ¿verdad?, de que María siempre fue virgen, la virginidad perpetua. Si ellos interpretan de acuerdo al contexto histórico, se darían cuenta que Mateo hace una apología para demostrar que el matrimonio de María con José fue completamente válido, completamente legal y que cumplió cada etapa necesaria del matrimonio, ¿no? Y sobre esto de la interpretación bíblica, vaya, hermano, podríamos hacer cantidad de programas, porque es un tema interesante y necesario. ¿Cómo ven, mi amado hermano? Oh, yo sé ya que estoy completamente de acuerdo y vamos a seguir profundizando en todo esto. Recuerden todos que cada jueves vamos a estar aquí hablando de un tema interesante aquí en Reflexiones del Pastor, en este podcast que se llama Fe Radical. Y vamos a incrementar el número de programas a lo largo de esta, cada vez vamos a hacer más programas a la semana, no solo uno, vamos a incrementar el número. Yo creo que esto es necesario para educar a todos y para un poco también animarlos a estudiar y a meterse más dentro de lo que amamos, que es la palabra de Dios, porque la apologética cristiana, la defensa de la fe, defiende la fe basada en la escritura. Esa es la fe que defendemos. Lo demás es muy subjetivo. Si alguien quiera decir que, pues yo no sé, que hay que saltar más en la iglesia o saltar menos, eso es subjetivo, eso no es escritura. Pero lo que sí defendemos es la escritura.
Primera de Pedro 3:15 nos insta a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que, si alguien demanda una razón de la esperanza que hay en ti y tú no sabes manejar la escritura, ¿cómo pudieras defender lo que creas? Con tus propias palabras, lo estarías haciendo con palabra de hombre, así que ya no estarías dentro del contexto escritural y estarías tú mismo negando la sola escritura. Así que para poder defender la fe evangélica es absolutamente necesario que estemos bien preparados en la escritura, y una interpretación bíblica correcta es esencial para esta defensa, ya que si que estamos construyendo sobre arena en lugar de sobre la roca sólida de la palabra de Dios. Hay que tener una interpretación correcta, lo más correcto. Y lo que decía mi hermano Efraín, que le dijo así como un maestro que tuvo, que lo instruyó a él, dice que si todos nos sometiéramos a estudiar profundamente la escritura, hubieran menos malas interpretaciones. Y claro que es así. Si todos estudiáramos ardua y sincera y honestamente la escritura, no es que llegaríamos a ser infalibles. Siempre nos equivocaríamos, pero los errores interpretativos hubiesen sido muchísimo menores. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que muchos están cegados por un sesgo interpretativo de su denominación, un sesgo interpretativo de su visión teológica o un sesgo interpretativo de su cosmovisión. Aunque yo soy cristiano, evangélico, pentecostal, a mucha honra, no tengo sesgo cognitivo. Es decir, yo interpreto la Biblia bajo la hermenéutica y bajo el exégesis, no bajo el pentecostalismo o no bajo el cristianismo evangélico, porque yo no soy solo pentecostal o yo no soy solo cristiano evangélico. ¿Qué es lo que yo soy? Sola escritura. Ok, entonces, cuando quitamos un poco los sesgos, pues entonces podemos interpretar mejor la palabra de Dios, y eso es lo que queremos transmitir, que ustedes vayan a la Biblia no a buscar sus verdades, sino a que la Biblia les hable la verdad. Cuando vamos a la Biblia a buscar nuestras verdades, siempre las vamos a hallar. Pero ¿nos habló la Biblia o nosotros forzamos la Biblia a decir lo que queríamos? Pues, cualquiera por la Biblia busca que hay extraterrestres, cualquiera por la Biblia busca que la Tierra es plana, cualquiera por la Biblia busca que la Tierra es redonda, cualquiera por la Biblia busca que existieron los dinosaurios, cualquiera que por la Biblia busca o en la Biblia busca que no existieron los dinosaurios. ¿Por qué? Porque van a buscar su verdad. Y si tú vas pensando que existen los extraterrestres, pues vas a decir que el carro que se llevó Elías era una nave espacial. ¿Entienden a dónde vamos? La Biblia hay que leerla, no en base a la verdad preconcebida que nosotros tenemos. La Biblia hay que leerla esperando que ella te hable, haciéndole un correcto análisis exegético y hermenéutico. Y si tienes que corregir en algo, pues tienes que hacerlo. Porque eso es lo que es el sola escritura. Si ella es el canon no es la denominación, el canon no es lo que te enseñaron. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la única regla? La única regla es la escritura. Cuando yo me convertí, yo era un satánico con pacto con el diablo. Yo no sabía nada del evangelio porque yo nunca había sido cristiano, ni católico, ni mormón, ni testigo de Jehová, nada que ver con la Biblia. Yo fui ateo, hechicero y después satánico. Y cuando yo me convertí, yo dije, bueno, ahora, ¿dónde está la verdad? Porque yo quería estar en la iglesia verdadera. Y yo oré fuertemente a Dios, como un año estuve orando yo por eso hasta que recibí respuesta. Padre de misericordia, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque todo el mundo me decía, vente para acá, ya sabes. Y yo sentí que Dios me dijo, estudia la Biblia profundamente con todas tus fuerzas. Si ella no te reprende, tú estás en la verdad. Si ella te reprende, entonces tienes que cambiar.
Así que, ¿cómo saber si estamos caminando por el camino correcto? La escritura. Cuando te compras un televisor, ¿qué es lo que lees? El manual. El manual lees. Te compras una computadora, ¿qué lees? El manual. El manual lees. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos buscando de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mi hermano Efraín? El manual, ¿verdad? ¿Y cuál es el manual de Dios? ¿Cuál es el manual de Dios? El manual de Dios es la escritura. Así que siempre busca la escritura, mi amada hermana, mi amado hermano que nos escuchas, que eso es lo que te queremos transmitir el día de hoy. Bueno, sin más, mi hermano Efraín, ha sido un gusto. Si gustas despedirte, gloria a Dios. Antes, bueno, quiero hacer una aclaración, porque en el video video anterior hubo comentarios que decían, ay, ustedes muy hermanos, pero tienen doctrinas muy distintas. Efraín es unicitario. Yo me quedé como que, ¿cómo? Yo soy trinitario, soy pentecostal, soy trinitario, siempre lo he sido, y aparte soy arminiano. Bueno, para que quede más claro, ¿no? Pero bueno, decía que soy unicitario. Yo no sé de dónde sacaron que soy unicitario. ¿Quién inventó semejante Porque no patraña? estudian. Porque no estudian. Entonces, si dices algo, lo malinterpretan. Muchas veces a mi gente, pues cristianos me han malinterpretado. El problema es cómo no tienen el conocimiento, pues entonces no entienden lo que estamos hablando. Y entonces ahí es donde vienen las malinterpretaciones. Pues yo les aclaro, yo no soy unicitario, nunca lo he sido, ni lo seré. He sido trinitario desde que tengo uso de razón, desde que me enseñaron las Sagradas Escrituras, y soy arminiano, eso, soy pentecostal, para que quede bien claro. Y bueno, ahorita tocamos puntos muy sencillitos, nos faltó hablar de exégesis, de eisegesis, nos faltó hablar de lo que son el método de interpretación gramático histórico, método alegórico, método dogmático, etcétera, que sería bueno retomarlos, ¿verdad? Para la siguiente ocasión o en Vamos a otro, hacer. o variar los temas, Claro, pero llegar a tocar esos temas porque son importantes en la interpretación. lo vamos a Porque hacer. de Lo ahí vamos a salen hacer. todos los errores. Es a través de esto que podemos nosotros aprender a refutar, porque luego dicen los hermanos, ay hermano, ¿y cómo puedo yo aprender a refutar? Bueno, primero aprende a entender bien las Sagradas Escrituras para que te des cuenta por dónde el argumento católico que te ofrecen está echando agua. Ese botecito se va a hundir por un lado, está echando agua por acá, por allá. ¿Cómo lo vas a detectar? Bueno, de eso se trata. Hay que tener una clara interpretación. Mi amado hermano, un gusto, un placer. Para mí es un privilegio haber compartido cámara con usted, ¿verdad? Nos faltaron 2 hermanos hoy, pero pues para la siguiente van a estar, ¿verdad? Primeramente. Se portaron mal. Lo voy a someter una semana a ayuno. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a usted, mi hermano Efraín, por estar aquí con nosotros. Si te gusta, mi hermana hermana, mi amada hermano, los temas teológicos, puedes, Efraín tiene un canal que se llama Respuestas Evangélicas, te puedes suscribir a él con toda confianza para gloria a Dios Todopoderoso. Gracias a todos los que nos han escuchado. Estoy ahora mismo subiendo un debate que tuve con 2 mormones, un debate así cara a cara, que tuve con 2 mormones, fantástico el debate. Los mormones eran norteamericanos, pero hablaban español y sabían bastante y hubo ahí pues buenos argumentos. No se pierdan esto, voy a estarlo poniendo en vivo ahora en unos minutos si así Dios lo quiere. Así que asegúrate de estar suscrito, va a estar en YouTube, no en Facebook. Así que todos los que nos están viendo por Facebook, vengan para YouTube, suscríbanse y aprieten la campana para que le llegue la notificación del debate de 2 contra 1 con 2 ancianos mormones. Ahí yo les sugiero que estudien lo que es la genética contra el mormonismo, porque bueno, yo hace tiempo también tuve contacto con ellos, me enseñaron, dicen que en América se pobló por una tribu perdida de Israel, se hicieron estudios genéticos, mormones hicieron estudios genéticos en toda Latinoamérica y no encontraron, más tenemos nosotros con los filipinos que con el pueblo de Israel. Y por el otro lado, históricamente dicen que hubo guerras con espadas, con caballos, con carros de guerra, cuando
aquí no se usaba metalurgia hasta después de la llegada de los españoles, y el primer caballo en América vino con los españoles. Entonces, su libro está lleno de muchísimos errores, pero bueno, mi amado hermano, ese también sería un buen tema para otra ocasión. Lo vamos a tocar, el mormonismo. Claro que sí. Posiblemente la semana que viene toquemos los testigos de Jehová. Ay, eso está fuerte. Y luego entonces el mormonismo. Bueno, sin más, nos despedimos. Gracias a todos. Acuérdate, estar suscrito aquí en nuestro canal Reflexiones del Pastor. Acuérdate que aquí tenemos videos todos los días, diariamente. Queremos comenzar a hacer 3 videos en vivo diario. Diario, quiero hacer 3 videos en vivo diario. Vamos a colocarnos ya a partir de mañana o el fin de semana o a más tardar el lunes. Vamos a comenzar con 3 videos en vivo diario, porque ya estoy saliendo de unas ocupaciones que he estado, que he hecho, yo creo que más de la mitad menos de videos, se ha bajado el 50% de los videos que regularmente hago, pero ya estoy libre de esto que estaba realizando, así que ya sabe, venimos a la carga, pero muy fuerte, si así Dios lo quiere. Bendiciones, Maranata, Cristo viene pronto. Amén y amén.